Muy bien, pues ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias a todos por seguir conectados, por estar enviando sus peticiones. Recuerden, las que no alcanzamos a orar por ellas, pues vamos a hacerlo en el camino o en la próxima. Vuelvo a intentarlo y trataremos de hacerlo. Pues está con nosotros Monse Cervantes, la pastora Monse de Casa de Oración Tulsa en Oklahoma. ¿Cómo estás, pastora Monse? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bendiciones, pastor. Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Todos muy bien por acá, pues listos ya para platicar contigo y para después escuchar esta enseñanza dirigida a mujeres, aunque pues siempre la palabra nos alcanza a todos, así que los varones que nos están viendo, no le cambien, el hecho de que sea para mujeres no quiere decir que no haya algo que podamos aprender. Además, siempre es bueno escuchar para reforzar después con nuestras esposas los que aprendieron, lo que escucharon, y eso nos ayuda a todos, es palabra de Dios. Y bueno, decía que tendremos una enseñanza para mujeres por la pastora Monse Cervantes. ¿Cómo te gusta que te llamen pastora Monse? ¿Cervantes o Pérez? Porque Pérez es el apellido del pastor, de tu esposo. Pérez. Ah, bueno, dejémoslo en Pérez entonces. Ahí le vamos a arreglar para que aparezca así. Pérez, de Pastora Monse, cuéntanos un poquito. En esta sección platicamos con nuestro invitado para poder conocerlo más y que la iglesia también conozca quiénes son los que nos están enseñando. Y platícanos un poquito cómo fue que tú llegaste al camino del Señor, vienes de familia cristiana, te convertiste más adulta, ¿cómo fue? Wow, bueno, muchas gracias por la invitación, pastor, y por la confianza. La verdad es una historia, em, bueno, yo la veo muy conmovedora de cómo el Señor usa muchas veces las tragedias para atraerte a sus caminos. Yo vine a Cristo a causa de la muerte de mi hermano mayor. Él ya estaba viviendo acá en Estados Unidos y tuvo un accidente y falleció. Y pues sucedió un Día de las Madres. Entonces fue una tragedia muy impactante para nuestra familia. ¿Qué edad Pero tenía él? ¿Qué edad tenía tu hermano? él tenía 23 años. Muy joven, muy joven. Él estaba muy jovencito. Y él era el único acá en Estados Unidos, toda su Él familia. y el hermano que le sigue. Yo soy la menor de 5 hermanos. Muy bien. De Y dónde son ustedes? nosotros somos de Guanajuato. Yo soy de Guanajuato. Irapuato, Guanajuato. Ah, muy bien. Ay, entonces, a ver, seguimos platicando de tu hermano. Bueno, entonces, a razón de este accidente, bueno, resulta que él, bueno, junto con mis otros hermanos, ya habían asistido a una iglesia cristiana, porque cuando nosotros estábamos en México, nunca habíamos escuchado el Evangelio, no sabíamos que existían los cristianos. Habíamos escuchado de la luz del mundo, los mormones, testigos de Jehová, pero yo nunca había escuchado en sí de los evangélicos, de los cristianos. Entonces, cuando mis hermanos llegan acá, se empiezan a congregar en una iglesia. Es una historia bien bonita, pastor, pero es muy larga. Me voy a pasar esa parte, pero ellos pues llegan a la iglesia por necesidad y se empiezan a congregar. Entonces mi hermano mayor, que era prácticamente la figura paterna en nuestra casa, porque mi papá nos había abandonado. Cuando yo tenía 6 años, él nos abandonó. Entonces, mi hermano mayor, pues era pues, como la figura paterna, era como el que tenía la carga para, pues, para la familia, para mi mamá. Entonces, ellos vinieron a Cristo y el deseo de mi hermano mayor era que su familia llegara a los pies del Señor. Esa era su petición más grande y había hecho suya la escritura que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y él siempre decía, yo creo en el Señor, yo creo que mi familia va a venir. Y nos llamaba por teléfono y mi mamá le decía, él se llamaba Gerardo, y mi mamá le decía, Gerardo, acuérdate, tú ya estás bautizado, tú ya hiciste la primera comunión, no te acerques a ese lugar, porque nosotros somos católicos. Entonces mi mamá, pues en su ignorancia, le daba esos consejos. Gracias a Dios que él no los escuchó, porque cuando él muere, había una hermana en Cristo que lo había abrazado como hijo a él y a mis otros dos hermanos. Y exactamente el día que falleció, nos llamó por teléfono a México y le dijo a mi mamá, ¿sabes una cosa? Tu hijo era cristiano y su mayor petición
era que ustedes vinieran a los pies del Señor. Y así nada más, porque todavía eran esos teléfonos de cordoncito y esta hermana le dijo, ¿te gustaría recibir a Cristo como tu Salvador para que te encuentres un día con tu hijo, el día que tú mueras? Entonces, imagínate mi mamá en medio del dolor, de la tragedia, pues dijo que sí, ¿verdad? Entonces dijo, sí, claro que sí. Entonces ella le dijo, bueno, reúne a tus otros hijos, arrodíense y vamos a hacer una oración. E hicimos esa oración, pastor. Pues no sabíamos lo que habíamos hecho realmente. Y después de unos años, mi mamá dijo, ¿sabes qué? Yo quiero saber dónde murió mi hijo. Y qué gran deseo, porque gracias a eso pudimos venir para acá y pues íbamos y veníamos de vacaciones, visitábamos. El deseo de ella era conocer dónde había muerto su hijo, pero gracias a eso nosotros pudimos conocer el Evangelio, porque esta hermana, el primer día que pisamos el aeropuerto, fuimos a cenar y al día siguiente ella ya tenía un estudio bíblico en su casa. Wow. Y así, Se puso las pilas, ¿eh? oh, sí, se puso las pilas. Es que ella abrazó mucho a mis hermanos como hijos, porque ella era soltera. Entonces mis hermanos también vinieron a hacer un apoyo para ella. Fue un apoyo mutuo. Y yo creo que ella, pues sí, tenía esa carga. Hoy en día ella es pastora de una congregación aquí, es la congregación más grande de Tulsa. Y ella nos presentó el Evangelio. Y ahí empezamos, pastor, a congregarnos. Honestamente, sí nos tomó un tiempo, porque pues íbamos a la iglesia tradicional en la mañana y luego en la tarde íbamos a la cristiana. Y mi mamá me decía a mí, te voy a dejar ir a bailar con tal de que en la tarde vayamos a la iglesia cristiana. Y yo, pues con tal de pachanguear y de pasarla bien, decía, sí, hombre, sí, está bien. Y así fue, así fueron mis primeros años de escuchar la palabra de Dios. Me hacían la invitación, yo la rechazaba. No sabía, por eso, pastor, que el día que me entregué, el Señor cautivó mi corazón. Y todavía se me quebra la voz, me cautivó. Y desde ese día, gracias a Dios, hasta el día de hoy, yo sirvo al Señor. ¿Qué edad tenías cuando ya por fin pasó de ser como que me manda mi mamá a una decisión personal? Yo tenía como 25 años. Muy joven, muy Sí, joven. estaba joven. Bueno, uno dice joven, pero después piensas y dices, ojalá hubiera abrazado a la fe en el Señor más joven y le hubiera echado todas las ganas que le echo ahora en ese tiempo. Pero bueno, lo que ya está, ¿verdad? Y hay que disfrutar de ahí para adelante. Y esto lo digo para los que nos escuchan, porque la idea también es extraer lecciones de todo esto, aprender de esta charla. Y esto nos ayuda también a aprender a charlar entre nosotros los cristianos, ¿verdad? No todo es la política, el deporte, etcétera, sino que podamos hablar acerca de estos temas relevantes de nuestra vida o el más relevante de nuestra vida, que es nuestro encuentro con el Señor. Y aquí yo veo, mientras nos platicas, a una mujer que se dedicó a servir al Señor con lo que tenía y abrió las puertas de su casa y atendió, comenzó por la hospitalidad de atender a unos inmigrantes, unos paisanos que van llegando, pero mira hasta dónde esa acción de hospitalidad, de generosidad, impactó a toda una familia, a un alma, a toda una familia, y ahora estamos viendo aquí toda una iglesia, ¿no? Y ahora nos está salpicando a nosotros. Y esto pues para motivar a los que nos ven a no ignorar esas impresiones que tenemos de parte de Dios cuando nos dice ayuda a tal persona, cuando nos dice llámale por teléfono, mándale un mensaje a tal persona, dar una palabra de ánimo a tal persona, porque no tenemos idea cómo esa pequeña acción puede impactar no solo a esa persona, sino hasta muchas generaciones. Entonces, tomemos esa lección y algo que a mí me gusta mucho hablar porque es necesario hacerlo, tiene que ver con el ministerio de la mujer. Yo he enseñado al respecto, algunos me han tachado de que soy muy feminista y bueno, si me van a tachar a mí de feminista, pues qué no le dirán al Señor Jesucristo, ¿no? Que vino a dignificar a la mujer. Pero yo aquí veo cómo las mujeres se ponen las pilas para servir al Señor y aunque a lo mejor no les reconozcan o no les den la plataforma, buscan espacios en donde puedan servir al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó a todos y nos equipó de dones espirituales y eso incluye a la mujer. Hijos e hijas soñarán sueños, verán visiones, profetizarán.
Es lo que vemos, la promesa para nosotros ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Y me gozo, me deleito de ver eso. Y también pues ver cómo a tu temprana edad decidiste entregarle tu vida al Señor. ¿Cómo ha sido a partir de ahí, después de esos 25 años, tu vida cómo ha sido ya aquí en Estados Unidos, establecida? ¿Continuaste en esa iglesia? ¿Y cómo conociste al pastor Alex? ¿Dónde fue? ¿Fue ahí mismo? Cuéntanos ahí un poquito. Bueno, mi conversión fue, pues, por supuesto que fue lo mejor que me pudo pasar, pastor. El día que yo me convertí, pues un día antes yo había estado pues, en un antro bailando. Yo tenía un novio y tenía un novio formal. Eh, Tenemos una relación cercana, posiblemente a casarnos. Mi familia lo conocía, mi familia lo amaba. Era un buen chico, realmente era un buen chico, pero pues mundano. Ese día, pastor, fuimos a la iglesia, él me acompañaba. Y yo recuerdo que el hijo del pastor predicó ese día y él hizo la invitación de si quería a alguien recibir a Cristo. Y yo te soy sincera, yo no recuerdo ni siquiera lo que predicó, pero sí recuerdo hasta el, los gestos que él tenía cuando hizo la invitación. Y yo dentro de mí tomé la decisión ese día y dije, yo quiero recibir a Cristo. Entonces yo volteo con él y le digo, yo quiero pasar enfrente a orar, quiero recibir a Cristo, ¿vienes conmigo? Yo estaba emocionada. Y él me dijo, no, él me decía caché, y me dijo, no, caché, yo no estoy listo para esta decisión, pasa tú, esta es la mejor decisión que tú puedes tomar. Y yo pasé, y oraron por mí, recuerdo que oraron por mí, yo no sentí fuego, no sentí calor, no me empujaron, no pasó nada. Simplemente yo pasé con mis manos en alto y tomé esa decisión. Pero sucedió algo, pastor. Ese día que salimos de la iglesia, Dios hizo un cambio en mí, radical, radical. Yo no fui la misma y bueno, yo escuché una voz que me dijo, tienes que terminar tienes que terminar esa relación. Entonces era prácticamente como Abraham, ¿no? Pidiéndole su hijo. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es esto que me está pasando? Yo no sabía de la voz del Espíritu Santo, yo no conocía nada de eso. O sea, había escuchado las enseñanzas, pero no tenía presente eso. Pero era muy clara esa voz que me dijo, tienes que terminar esa relación. Entonces yo fui con él y le dije, sabes una cosa, tú y yo no podemos continuar con esta relación, lo cual para él fue algo completamente extravagante. Y bueno, pastor, mi familia se vino encima de mí, me dijeron que yo ya estaba fanática, que yo estaba confundiendo las cosas y bueno, fue un proceso bastante difícil porque pues mi familia apreciaba a este muchacho. ¿Y por qué menciono este detalle, pastor? Porque es importante que cuando escuchemos la voz de Dios, obedezcamos. Si yo no hubiera obedecido a la voz de Dios, yo no sé dónde estuviera ahorita. Si yo hubiera obedecido más mis sentimientos, mis deseos, porque realmente yo sufrí bastante. Y a manera de testimonio, como yo tuve que terminar esa relación, pues yo sufría. Y yo me consideraba una buena hija, una buena chica, yo obedecía a mis padres, trataba de honrarlos. Mi deseo siempre fue casarme de blanco y de que mi papá me llevara al altar. Ese siempre fue un sueño que yo tuve. Entonces, para mí fue muy difícil terminar esa relación porque yo estaba ilusionada. Pero, pastor, cuando yo terminé con él, con ese muchacho, como a los 4 o 5 días, yo lo extrañaba tanto y yo lloraba tanto y sufría tanto. Pero para eso yo seguía activo en la iglesia, que un día yo tomé mi carro y dije, yo lo voy a ir a buscar. Y fui hasta su apartamento, pastor, manejé, llegué hasta su apartamento y me estacioné. Cuando me estacioné, él vivía en un segundo piso y cuando me estacioné, me entró un sentimiento, pero ahora ya no era tanto, obviamente era Dios, pero también moral, por mi mamá, porque yo decía, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo mi dignidad. ¿Cómo yo voy a venir a buscar a este muchacho? ¿Y cómo voy a venir a tocar la puerta de su apartamento? Y me sentí súper mal, entonces yo le pedí perdón a Dios, le dije, Señor, perdóname.
Rápido prendí mi carro y me regresé a mi casa a llorar. Pero pastor, al día siguiente, yo me fui a mi cuarto y lloré, lloré, me acuerdo que me quedé dormida. Al día siguiente, el Señor había sanado mi corazón. Yo no sentía nada por ese muchacho. Yo digo a manera de testimonio, porque puede ser que alguna jovencita nos esté escuchando. Claro. Y el Señor sanó mi corazón, porque ¿quién puede mandar el corazón? Y Dios me sanó. Y de ahí, pastor, yo me entregué completamente. Yo no me volví a vestir de la manera que yo me vestía. Me entregué completamente esa semana, porque solamente pasó una semana. En la semana siguiente, yo tomé mi Biblia y le digo a mi mamá, nos vemos, ya me voy a la reunión de los jóvenes. Y mi mamá se quedó asombrada y me dijo, ¿no vas a ir a bailar? Y le digo, mamá, ¿no era lo que tú me decías siempre? Y entonces me dice ella, no, sí, pero no lo puedo creer. Sí, que Dios te bendiga. Y de ahí, pastor, vino mi otro hermano y luego mi otro hermano. Y yo les empecé a compartir el evangelio y se convirtieron todos, gracias a Dios, todos se convirtieron y todos conocen del Señor. Dos de mis hermanos se congregan. Uno, bueno, ya había fallecido, pero mi otro hermano ama a Dios porque sé que ama a Dios, pero no está activo completamente. Pero yo, Todavía, Señor. Uh-huh. todavía, digo, estamos creyendo que pues, Todavía, exactamente, ahí seguimos creyendo la promesa. Y mira, otro testimonio es para cualquier persona que nos esté escuchando. Dios siempre cumple sus promesas, aunque no las veamos. Porque mi hermano pastor no la vio. así es. Él la creyó, pero no la vio. Entonces hay que creer cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te hable, hay que creerla. Hay que creerla porque Dios siempre cumple sus promesas. Y de ahí, pastor, yo inmediatamente me inscribí en el Instituto Bíblico, que fue donde conocí a mi esposo. Yo me inscribí porque no sabía dónde estaban los libros de la Biblia. Yo tenía mucha hambre de Dios, mucha hambre, mucha sed de la palabra de Dios. Me involucré, estaba en el grupo de jóvenes, salíamos a evangelizar. Estuve siempre, siempre he estado muy activa en la iglesia, un miembro activo. Y ahí fue donde conocí a mi esposo en el instituto. Ahí fue entonces. Y el instituto era, tengo entendido, era de Asambleas de Dios, ¿verdad? O era, ¿qué denominación era? No, no, ese instituto era un instituto local que precisamente el pastor que hizo esa petición de queremos recibir a Cristo, el pastor era un misionero, era americano, fue un misionero por muchos años en Chile, sus hijos, algunos nacieron en Chile, entonces ellos fundaron esta iglesia hispana, era una de las primeras, de hecho la hermana que nos compartió cuando recién llegamos, que te digo, ella no tenía iglesia todavía, ella iba a una iglesia americana. Y entonces este pastor eventualmente abre esta obra y sus hijos empiezan a crecer, empiezan a ser hombres llenos del Señor. Y él fue el que abrió este instituto junto con varios pastores de la ciudad, locales de aquí, maestros de institutos que había en americanos. Y de ahí se inició este instituto y ahí fue donde fue un auge, porque era lo primero que empezaba aquí en la ciudad de Tulsa y muchísimos miembros de algunas iglesias que estaban por ahí esparcidos se congregaron ahí y empezamos a estudiar. Muchos de ellos ahora son pastores, son evangelistas. Y bueno, te digo, pues yo también, yo sabía desde el momento que me convertí que el Señor tenía un llamado para mí. O sea, yo sabía que yo me iba a casar con alguien que tenía ministerio. Sí. Y bueno, y así fue, gracias a Dios. Y Tulsa es un epicentro de seminarios, ahí está el Oral Roberts y bueno, hay muchos más, ¿no? Entonces, Sí, creo que el Señor te llevó ahí al lugar y al momento sí. justo apropiado y bueno, no basta solo el lugar, ¿no? Sino las respuestas que uno le da y es una bendición ver a jóvenes que perseveran. Y así que para los jóvenes o jóvenes mujeres que nos están viendo, pues mira, ahí está, ¿no? Hay resultados de entregarle nuestra juventud, nuestra vida al Señor. No todo es el momento, la fiesta. Hay algo espiritual, por supuesto, que impacta y que trae muchos más frutos y que trae muchos más beneficios, bendiciones a la larga. Así que bueno, te lo dice alguien que te lo está diciendo alguien que pasó por ahí. Y bueno, ahora a ver cómo el Señor les ha usado, cómo el Señor está trabajando ahí en sus familias, en su familia, perdón, en la congregación y en las familias de la congregación. ¿Cuánto tiempo ya con Casa de Oración Tulsa, Pastora Monse? Tenemos
justo estamos cumpliendo 11 años con Casa de Oración y 12 años como pastores con esta congregación. Oye, ¿ya cuánto tiempo en total entonces? ¿De 11 más 12? 12, Sí, 12 años 12 años en total. en total. Oh, muy bien, muy bien. Pues qué bendición. Yo lo recuerdo también desde hace tiempo. Estaba viendo el otro día unas fotos y me pareció verlos por acá en el 2012 cuando vino el pastor Chuy para acá a Houston. ¿Es Ujú. así? ¿Es correcto? Sí, sí. Sí, ahí estaba, ¿no? Esas fotos luego se las voy a mandar, Sí, porque ahí aparecemos todos bien jovencitos. Ya tiene rato, ¿no? 2012, enero del 2012, es que estuvo el pastor Chuy por acá en Houston. Yo todavía andaba ahí como transicionando entre la farándula y llegando acá. Bueno, fue recuerdos muy bonitos, tiempos muy bonitos y verles a ustedes desde entonces, desde aquel entonces ya nos conocemos y es una sí, bendición ver cómo el Señor les ha usado, cómo el Señor les ha bendecido con su congregación y todavía lo que viene más por venir. Veo que estás muy involucrada ahí en la iglesia con los niños, con las mujeres y es bueno eso, ¿no? El servir a nuestra iglesia, es bueno el darnos por nuestra iglesia, formar a las próximas generaciones y me da mucho gusto. Gracias, Pastora Monse, por aceptar la invitación. Vamos a pasar a la parte de la enseñanza. Recuerden, a los claro que que quieran seguir Casa de Oración Tulsa, búsquenlo ahí en Facebook, en YouTube, Casa de Oración Tulsa, Oklahoma. Si tienen algún familiar por allí cerca, mándenselo ahí a los pastores, a Monse y a Alex. Y bueno, que el Señor les bendiga. Vamos a esta parte ahora. Tenemos con nosotros a la pastora Monse Pérez trayendo este tema para mujeres acerca de el barro. Ella nos va a decir bien el título. Adelante, pastora Monse, gracias. gracias, pastor. Buenas noches, hermanas. Dios les bendiga. Una vez más, es una bendición para mí poder estar en esta oportunidad compartiendo la palabra de Dios con todas ustedes. Así que, ¿qué les parece si vamos a orar? ¿Les parece si oramos y nos encomendamos al Señor? Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes de ser expuestos a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos lava, tu palabra nos conforta, tu palabra nos enseña, nos alienta. Gracias por esta oportunidad, Dios. Oro para que uses mi vida, Señor. Yo pueda ser un canal de bendición, de edificación. Y oro también por oídos receptivos, Señor, para que tu palabra penetre en los corazones y traiga un fruto abundante, un fruto que sea de bendición, Señor. Muchas gracias te doy. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanas, pues el tema que yo traigo esta noche, yo le titulé Vasos de barro. Y yo me voy a basar en el texto bíblico en 2 Corintios 4:7 y le voy a dar lectura. Dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y meditando en este estudio, hermanas, recordé una historia que mi mamá me había contado hace muchísimos años y que se las voy a compartir a manera de introducción. Y cuenta mi mamá que mi abuelo y su vecino, junto con mi papá, que estaba solamente ayudándoles, por motivos de reparar una pared, tuvieron que romperla. Y al romperla, descubrieron una vasija de barro, precisamente, que al parecer no pesaba mucho. Y bueno, a tal hallazgo, cuenta mi mamá, que el vecino dijo, ay, no creo que sea nada de valor. Vamos a dejarla de vuelta y no hagamos nada, no sea que nos vayamos a meter en problemas. Y bueno, dice mi mamá que mi abuelo consintió, la dejaron en su lugar y aunque mi papá no estaba de acuerdo, cerraron la pared, repararon, cerraron la pared y esa vasija quedó ahí. Pero resulta, mis hermanas, que años más tarde notaron que el vecino se había enriquecido de la noche a la mañana. Así que el resto, mis hermanas, es historia. Ya usted imagínese qué fue lo que sucedió con esa vasija que aparentemente no pesaba mucho, pero que estoy segura que tenía pues un tesoro. Y mis hermanas, se dice que en el pasado muchos ricos decidían guardar sus tesoros en vasijas de barro. Es más, desde el antiguo Egipto era común guardar papiros o papeles importantes en vasijas de barro.
¿Y por qué en vasijas de barro? Bueno, vamos a ver algunas características de lo que una vasija de barro contiene. Se dice que las vasijas de barro servían para preservar, y quiero que tengas esa palabra en tu mente, para preservar riquezas o tesoros. Es decir, si querías que tus tesoros, que tus riquezas, que tus papeles importantes no se dañaran, optabas por depositarlos en una vasija de barro. Pero también una vasija de barro protege contra la humedad, contra el polvo, contra la polilla, protege contra la luz directa del sol o contra el calor excesivo. Entonces entendemos, hermanas, que un vaso de barro es un instrumento aparentemente de poco valor y sobre todo, mis hermanos, y debemos de tenerlo muy en cuenta, y sobre todo, muy frágil. Sin embargo, irónicamente, es usada para preservar y proteger. Y meditando en esto, recordé, o sea, venía a mi memoria de los rollos del Mar Muerto. No sé cuántas sepan ese hallazgo. Y bueno, me di a la tarea de leer un poquito y pues estar leyendo acerca de estos rollos que fueron encontrados en el Mar Muerto, en una cueva de Qumran. Y mira, dice que estos rollos estaban guardados en vasijas de barro. No dudo que eso fue lo que ayudó a que se preservaran estos rollos, que son porciones de las escrituras que, bueno, hoy tenemos y que podemos hacer uso de ellas. Imagínate esto, mi hermana, la palabra de Dios depositada en vasijas de barro. Porciones de la palabra de Dios depositadas en vasijas de barro. Nada lejos de lo que somos. Cristo, hermanas, la palabra de Dios depositado en nosotros que somos vasijas de barro también. Y sabes una cosa, esta noche, mujer, yo te digo algo, tú eres un vaso de barro que preserva y que guarda un tesoro. ¿Sabes quién es ese tesoro? Es Cristo, es su palabra, es el mensaje de salvación, son las buenas nuevas de Cristo en ti. Y quizás tú dirás, ¿en mí? Si solo soy un desastre. Y aquí vienen algunas preguntas que son válidas de examinar y de meditar. ¿Alguna vez te has sentido desvalorizada? ¿Alguien te ha llegado a dar un puntapié que quizás, hermana, te quebró o que quizás creó grietas en tu ser? Es decir, ¿alguien te ha lastimado o te ha abandonado porque consideró que eras alguien de poco valor? ¿Alguien te abandonó porque consideró que no eras capaz de sostener, de proteger o de preservar una familia? ¿Cuántos están de acuerdo que la familia es de mucho valor? O quizás, hermana, alguien te desvalorizó porque consideró que a su criterio eras fea, eras gorda, eras flaca, morena, quizás muy blanca, o sencillamente no venías de una buena familia, o de plano porque eras alguien sin propósito. Y como vaso de barro simplemente te arrumbó o te quebró. Tristemente, mis hermanas, los estereotipos de nuestro siglo reducen principalmente a las mujeres a comportamientos de carácter débil. Dicen que las mujeres somos el sexo débil. Sin embargo, ¿sabías que solo las mujeres estamos capacitadas para dar a luz? ¿Sabías que el cuerpo humano solo puede soportar 45 unidades de dolor? Pero en el momento de un parto, una mujer soporta hasta 57 unidades de dolor. Esto es equivalente, mi hermana, a 20 huesos rotos a la vez. Y aún
Así se dice que somos el sexo débil. Y mis hermanas, no es que seamos débiles, es que sencillamente somos vasos frágiles. Somos vasos de barro, somos pecadoras, somos falibles, somos imperfectas. De hecho, mis hermanas, Primera de Pedro 3:7, aquí en Primera de Pedro 3:7 se le hace una exhortación a los maridos a tratar a sus esposas como a vaso más frágil. No dice que como a un vaso de barro que es frágil, sino a uno que aún es más frágil. ¿Saben por qué dice que como a vaso más frágil? Porque todas, mis hermanos, todos en general, todos somos frágiles. Todos somos vasos de barro, hombres y mujeres, pero nosotras somos aún más frágiles que los hombres. Y mis hermanas, eso no es malo. Es una característica propia de nosotras las mujeres. Así nos creó Dios. Somos distintas por diseño, pero todos en general requerimos de una fuerza mayor. ¿Saben por qué? Como lo leímos anteriormente, porque la excelencia del poder que fluye a través de nosotros es de Dios y no de nosotros mismos. Así que, mis hermanas, no debemos gloriarnos de nada y en nada y por nada, porque Dios, dice la palabra, no comparte su gloria con nadie. Entonces, una vez más, mujer, tú eres un vaso de barro que preserva y guarda un tesoro maravilloso. Ya no te veas como alguien sin valor, pero tampoco pienses más de ti de lo que eres. Porque acuérdate lo que dice Romanos 12:3, la primera parte, le voy a dar lectura. Y es Pablo hablando de los deberes cristianos y dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, y mira lo que dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Solemos tomar en cuenta las apariencias más que el corazón. Y que no nos pase lo que le pasó al profeta Samuel cuando Dios le dijo que fuera a casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos como el próximo rey de Israel. Y te voy a dar lectura a Primera de Samuel 16 y voy a leer versículos 6 y 7. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera. Y dice así: y aconteció que cuando ellos vinieron, y bueno, un poquito el contexto, el profeta Samuel va a ir a la casa de Isaí, el padre del que conocemos como el rey David, a ofrecer un sacrificio. Pero Samuel le había dicho a Isaí: trae a todos tus hijos para que todos estén presentes en este sacrificio, porque Dios le había dado una encomienda. Pero mira lo que dice entonces: y aconteció que cuando ellos vinieron, o sea, vinieron los hijos de Isaí, él, o sea, el profeta Samuel, vio a Eliab y dijo, esto es lo que el profeta de Dios dijo cuando vio a Eliab, uno de los hijos de Isaí, hermano de David: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová, hermanas, y pon atención en esto, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. De cierto, delante de Jehová estás ungido, dijo el profeta Samuel. ¿Sabes por qué dijo eso, hermana? Porque seguramente vio un jarrón de porcelana tremendamente decorado, muy hermoso, que llamó la atención de sus ojos. Samuel no esperaba ver un vaso de barro,
quizás como tú o como yo. Esperaba ver algo llamativo, algo asombroso. Y cuando vio a Eliab, se dejó llevar por la vista, se dejó llevar por las apariencias. Hermanas, que no nos pase eso, ni de alguien más, ni mucho menos, hermanas, de nosotras mismas. Dios le dijo a Samuel, no mires a su parecer, no te fijes en lo bello del jarrón, no te fijes en su silueta, en sus colores, porque Dios, hermanas, esto es algo que debemos de tomar muy en cuenta, porque Él desecha eso. Él no lo toma en cuenta. Eso, mis hermanas, delante de los ojos de Dios, no tiene valor. Y es algo que debemos de tomar en cuenta porque solemos dejarnos llevar por las apariencias. Y precisamente por esa percepción que tenemos, muchas veces nosotras nos desvalorizamos y creemos que nosotras no podemos ser usadas por Dios. Creemos que Dios no tiene algo para nosotros. Máxime, hermanas, si hemos pasado por situaciones duras, situaciones difíciles, situaciones adversas, situaciones vergonzosas. Creemos que el ministerio para nosotros no es algo a considerar. Pensamos que por las circunstancias que hemos vivido, nosotros no calificamos. Pero el Señor te dice esta noche, hija mía, mis ojos están sobre ti. Yo te he visto y te he considerado como un vaso de barro frágil, sin valor, pero es precisamente lo que yo necesito. Porque bien leíamos, para que el poder, la excelencia del poder de Dios se manifieste y creamos y veamos que realmente es Dios y no nosotros, y no el vaso. Amén. Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, dice la palabra, mira de lejos. Él es excelso, hermanas. Él es el excelso, no nosotras. En cambio, lo que Dios toma en cuenta, lo que hemos visto, es el corazón. Es tu obediencia. Es qué haces con el tesoro. Entiéndase, la palabra de Dios que fue depositada en ti. Y yo te pregunto esta noche, ¿lo estás preservando? ¿Lo estás protegiendo? ¿Estás derramando lo que hay en tu interior, que debería de ser el poder de Dios, que es la palabra, que es la Biblia, que es la buena noticia? ¿Qué estás haciendo con ese contenido? Porque acuérdate, hermana, nosotros solo somos un recipiente, somos un instrumento frágil, que posiblemente ya está muy maltratado, pero que aún así puede ser usado por Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Un vaso de barro, hermanas, es un sinónimo de humildad. Es sinónimo de vulnerabilidad. Es un sinónimo de fragilidad, pero también es sinónimo de obediencia y de sumisión a la voluntad de Dios. Que dicho sea de paso, hermanas, tiene el poder, es el único, Dios, es el único que tiene el poder para moldearnos y transformar nuestras vidas. ¿Sabes para qué? Para llevar a cabo su propósito. Sí, hermana, esta vasija, este vaso de barro, insignificante para muchos, Dios lo quiere usar. Dios lo quiere transformar. Dios lo quiere moldear para llevar a cabo un propósito divino. Amén. Santiago 4:6 dice así, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermana, ¿sabes una cosa? Dios te vio y te consideró para llevar este gran tesoro, porque la característica principal de un vaso de barro es precisamente su humildad. Es precisamente su poco valor, porque el vaso solamente es un instrumento. Nosotras
solamente somos un instrumento en manos del Dios vivo. Eso debe ser motivo, hermano, de regocijo y de gratitud delante de nuestro Señor, habernos considerado así como somos, así como estamos, para poder llevar este tesoro en este vaso de barro tan frágil. Amén. Segunda de Crónicas 16:9 dice así: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Para qué? Mira lo que dice su palabra, para mostrar su poder. Una vez más voy a leer eso. Segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. El Señor ve todo, hermanas. El Señor nos ve a todos. Pero dice que Él está contemplando para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y esta palabra no está hablando, no se refiere a perfección, no está hablando de no cometer errores, está hablando de aquellos que consideran realmente ser un instrumento en las manos de Dios, que realmente te quieres dejar usar, ser usada por el Señor, por las manos del Señor. Él está contemplando, hermanas, Él está contemplando, Él quiere mostrar su poder. Y yo te pregunto esta noche, ¿estás dispuesta tú, vaso de barro, con todo tu pasado, con todo tu equipaje del pasado? ¿Estás dispuesta a mostrar el poder de Dios que Él quiere manifestar a través de ti? ¿Sabes dónde? Ahí en tu casa, en tu pequeño reino, ahí en tu lugar, en tu iglesia, en tu trabajo, en donde quiera que tú vayas. Dios quiere usarte, hermana. Isaías 66:2 dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Cuántas esta noche se consideran pobre y humilde de espíritu? No está hablando de pobreza, no está hablando de victimizarnos, hermanas. Está hablando de que te consideras un vaso de barro en el cual ha sido depositado el más grande de los tesoros, que es la palabra, poderosa palabra de Dios. Y Dios dice: miraré, miraré, pondré mis ojos, te quiero considerar a ti, mujer. Te quiero considerar a ti para mostrar mi poder. Y lo quiero mostrar a favor de los que tienen perfecto el corazón para con Dios. Dios quiere usarte como un instrumento glorioso. Sí, hermana, tú, un vaso de barro que posiblemente, como ya mencionamos, ha sido desvalorizado. ¿Cuántas alcanzan a ver claramente que Dios, que Dios lo que ve no es la apariencia, sino el interior? Ve nuestro interior. Dios dice: yo no miro lo que mire el hombre. Pensemos en un momento en eso, hermanas, porque muchas veces se nos puede pasar. Dios dice: yo no miro lo que mira el hombre. ¿Y qué es lo que mira el hombre, mi hermana? ¿Sabes qué es lo que mira el hombre? Lo que está delante de sus ojos. ¿Y qué es eso? Falta de visión, falta de discernimiento, falta de sabiduría, o peor aún, arrogancia, ego, querer ganar, querer ser visto, querer ser reconocido, aplausos, fama, plataforma. Muchas veces eso es lo que mira el hombre. Ahí me conviene. Ese lugar ahí. Ese ministerio. Pero claramente vemos que Dios dice: yo no miro lo que mira el hombre. Y estas cuestiones, estas características, por así decir, de lo que ve el hombre, la arrogancia, el ego, el querer ser visto, la falta de discernimiento, falta de sabiduría, falta de visión. Dios dice: yo desecho eso. ¿Saben por qué? Una vez más,
Segunda de Corintios 4:7. ¿Por qué? Para que la excelencia de su poder se manifieste a través de nosotros, para que la excelencia del poder se manifieste, pero que sea precisamente el poder de Dios y no el instrumento y no el vaso. Nosotros, hermanos, somos lo de menos. Lo que importa es la palabra de Dios, es el tesoro que está dentro de nosotros. Es lo que estamos nosotros preservando, lo que estamos guardando aquí dentro de nuestro ser, dentro de nuestro interior. Esas son características de un vaso de barro. Pero, hermanas, Dios mira el corazón una vez más. ¿Y qué es el corazón, hermanas? El corazón es el asiento de la voluntad. Es donde están los sentimientos, donde está la conciencia, es donde está el intelecto, donde está la voluntad. Es donde están las intenciones. Y eso es precisamente lo que Dios ve. Dios vio la intención de Samuel cuando vio a Eliab. Y seguramente también vio la intención de Isaí cuando mandó llamar a sus hijos, precisamente a todos, menos al que Dios ya había puesto sus ojos en él, que era David. Eso es lo que ve Dios, el corazón. Es lo que Dios ve, ¿sabes cuándo? Cuando deposita su tesoro en alguien. Dios está viendo el corazón. Y esta noche, hermana, Dios te dice algo. A mis ojos eres especial. Yo te escogí para que seas un vaso de barro que porte mi especial tesoro. ¿Cuántas están dispuestas a hacer eso? ¿Cuántas están dispuestas a llevar ese tesoro con dignidad, con temor y temblor? Y yo me quiero tomar el atrevimiento de compartirte el versículo que marcó mi vida y que desde la primera vez que lo escuché, lo hice mío, lo apropié, lo hice mío, hermana. Y hasta el sol de hoy lo tengo presente y lo quiero leer. Y es San Juan 15:16. Le voy a dar lectura. Tú lo puedes apuntar o lo puedes buscar. Dice así: no me elegisteis vosotros a mí. Hermana, es Dios hablando. Mira lo que está diciendo. El Señor te está hablando esta noche, porque muchas hemos perdido el valor, muchas nos hemos considerado insignificantes a los ojos del Señor. Y Dios te quiere usar. Dios quiere usarte ahí en tu entorno. Y Dios te dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí. Yo os elegí a vosotros. Piensa en eso, hermana. Imagínate a Dios delante de ti. Imagínate Jesús delante de ti diciéndote, no, tú no me elegiste a mí. Yo te elegí a ti. Y te he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ese es el propósito, hermana, de tener el tesoro dentro de nosotros. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, dice Jesús, Él os lo dé. ¿Qué te parece esta porción de la Escritura? Que Dios te está hablando a ti, hermana, que me estás oyendo, a ti que has perdido la ilusión de servir a Dios, porque fallaste, porque te equivocaste, porque caíste, porque has pecado, porque has fallado, pero dentro de ti hay algo que te dice, levántate. Es el poder de Dios, es el dunamis del Espíritu que te dice, mujer, no he terminado contigo. Te escogí para que vayas y lleves fruto, no para que estés ahí tirada, victimizándote, pensando, creyendo las mentiras del enemigo. De que Dios ya no puede hacer nada contigo, ya no puede hacer nada por ti, ni en ti, ni contigo. Levántate, hermana, levántate en el nombre del Señor. Levántate y escucha la voz del Padre que te habla esta noche y te dice, yo te elegí. Hermana, si Dios te escogió, te eligió, sus ojos estaban sobre toda la tierra y dijo, Monse, hermana, Mireya, hermana, tal.
He puesto mis ojos en ti con todas tus fallas, así toda quebrada, así toda descuartizada, con grietas. Hermana, así el Señor te quiere usar. Porque un vaso en las manos de Dios puede ser transformado, hermana. Dime si no eres especial para el Señor. Si esta escritura de San Juan 15:16 no te dice que eres especial para Dios. Él te escogió, puso sus ojos en ti. Sí, hermana, en este vaso frágil de barro, en este corazón vulnerable. ¿Quién daba algo por ti? Es más, ¿quién da algo por ti ahora mismo? Porque puede que para muchas, en este momento, tú no tengas valor. Puede que para muchas de nosotras, en este momento, no seas nadie. Puede que para muchos que te conocen, tú no valgas nada. Pero Dios te dice que en ti ha depositado su más grande tesoro, que es su palabra. Eres esa vasija de Qumran, hermano. Eres esa vasija que estuvo ahí por años y años guardando, preservando, protegiendo los rollos, la palabra de Dios, la palabra viva, el poder de Dios en ti, hermana. Estás diseñada para preservar y para proteger la palabra de Dios, para ser portadora del evangelio de Jesucristo, para guardar y almacenar la palabra de poder, ese tesoro divino de Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios, hermanas? Eres una luminar, como dice la escritura en Filipenses 2:15, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio, fíjate, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, hermana, como luminares en el mundo. Pero muchas ya se ven apagadas, muchas ya se ven sin luz, muchas ya se ven sin propósito. Pero el Señor te dice esta noche que eres un luminar, que debe resplandecer en el mundo, en este mundo de tinieblas. Es más, el apóstol Pablo aquí en Filipenses está diciendo, mis hermanas, que para que seas irreprensibles y sencillos. Si ves cómo Dios busca la humildad del corazón, Él está buscando esa humildad. Sí nos está diciendo y la vara está alta. Tienes que tener cuidado. Por supuesto que debemos de cuidarnos. Pero el hecho de que hayas tropezado, el hecho de que hayas caído, no significa que vas a quedar ahí. Ahorita vamos a ver algo respecto a eso. Dios te quiere usar. Dios quiere que tú seas una luz en este mundo de tiniebla, en medio de esta generación maligna y perversa, como dice Filipenses. Quiero leerte este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, para que nadie pueda criticarlos. Oh, entonces sí, está alto el estándar, hermanos. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Por supuesto, somos cartas abiertas, leídas de todos los hombres, hermanas. No hay nada que podamos esconder. Pero es precisamente en esa humillación donde Dios tiene terreno para trabajar en nuestras vidas y levantarnos y volvernos a usar. Porque somos vasijas de barro, sencillas, humildes, pero también muy frágiles. Y bueno, continúo leyendo en esta Nueva Traducción Viviente, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios. Y yo entiendo, hermanos, como corresponde a vasos de barro. Dice la escritura, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Hermano, un vaso de barro no se puede corromper. Un vaso de barro no se puede pervertir, hermanos. Necesitamos mantenernos firmes. Está bien equivocarse, caerse, fallamos, pero necesitamos levantarnos en el nombre del Señor. No podemos quedarnos ahí y mucho menos, hermanas, podemos estar practicando o jugando con el pecado.
Porque entonces ya no seríamos un vaso de barro, ya seríamos como los demás, seríamos una generación perversa y corrupta. Hermanas, tenemos una gran responsabilidad. Puede que seamos simples vasos de barro, pero tenemos una gran responsabilidad, muy, muy grande. Por eso debemos andar con mucho cuidado. Ahora, mis hermanas, como vasos de barro, vamos a pasar muchos ambientes y como el barro es frágil, también vamos a sufrir cambios. Vamos a pasar por pruebas duras, hermanas. Acuérdense que el barro es sinónimo de imperfección. Somos imperfectas, pero al mismo tiempo, este barro, fíjate, posee un potencial para poder ser renovado. Este barro puede ser renovado y puede ser moldeado aún en medio del sufrimiento. ¿Y sabes qué? En medio de un sufrimiento, este barro no está destinado a romperse. Este barro está destinado a pasar la prueba. ¿Sabes por qué? Porque está en la poderosa mano del alfarero, la poderosa mano del Señor. El apóstol Pablo habla de 4 tipos de sufrimientos que experimentamos los vasos de barro, entiéndase, los hijos de Dios. Y lo podemos ver aquí mismo en los siguientes versículos de Segunda de Corintios. Ahora voy a leer los versículos 8 y 9 y voy a leer la versión Reina Valera. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, que estamos atribulados en todo. ¿Habrá alguien atribulado en esta noche? Pero entonces después dice él, mas no angustiados. Mira la esperanza, la confianza que el apóstol Pablo tenía. Dice, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruido, hermana. Esta lista pareciera que va en modo ascendiente. Pasas de una tribulación a estar sin salida, sabes que te está persiguiendo el enemigo y finalmente te derriban. Pero a todo esto, el apóstol Pablo tiene una respuesta. Y mira, él no miente diciendo, oh, todo está bien, hermanos, todo está bien, estoy gozoso y en victoria. Soy el hijo del rey de reyes, mi padre es el dueño del oro y de la plata. Ya sabes, todas esas declaraciones de victoria. No, hermanas. Él reconoce que hay situaciones difíciles. Y cuando digo difícil, me refiero a toda la extensión de la palabra difícil, por las que vamos a pasar, por las que estamos pasando o que posiblemente vamos a pasar, como portadoras de este tesoro. Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo y nosotras, hermanas, debemos hacer lo mismo. Apela a la misericordia de Dios. Atribulado, mas no. Aquí viene una convicción. No sé si lo alcanzas a ver. Viene una convicción del apóstol Pablo que debe de motivarnos, hermanas, a seguir siempre adelante a pesar de las circunstancias. Atribulado, mas no angustiado. Mantiene la calma en medio de la prueba. En apuros, mas no desesperados. Dominio propio, fruto del espíritu. Perseguidos. ¿Cuántos vamos a ser perseguidos? Vamos a ser perseguidos. Hermana, si tú eres una portadora del evangelio, si está en ti el tesoro más grande que es la poderosa palabra de Dios, vas a ser perseguida por tus familiares, por tus amigos, por cualquier persona que esté en contra del evangelio. Vas a ser perseguida. Mas no, dice el apóstol Pablo, desamparados, fe en acción. Yo puedo ver aquí fe en acción. Yo lo puse con letras mayúsculas y negrillas. Él sabe que su socorro vendrá de arriba. Él sabe que su socorro vendrá, que no está desamparado. Y luego, por último, dice derribados, pero no destruidos. El apóstol Pablo sabía que Cristo no lo dejaría tirado, que Cristo no lo dejaría en el suelo. Él sabía que podía volver a levantarse. Y tú, hermana, ¿crees que te vas a poder volver a levantar?
Te digo algo, si lo quieres hacer en tus fuerzas, deja de intentarlo, porque vas a caer y a caer y a caer y a caer y a caer. Y posiblemente un día ya no te vas a poder levantar porque has querido hacerlo en tus fuerzas. Pero así como el apóstol Pablo, que tu fe en acción, que tu esperanza, que apeles a la misericordia del Señor, que levantes tus ojos al cielo y digas, Señor, ayúdame, ayúdame porque quiero ser portadora de este tesoro hermoso y quiero llevarlo a donde quiera que yo vaya. Quiero preservarlo y quiero protegerlo para que muchos se puedan beneficiar, porque quiero ser una luminar, quiero ser luminar en medio de esta generación perversa y corrupta. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo fue apedreado en Iconio? ¿Por qué razón fue apedreado, hermanas? Por predicar a Cristo, porque llevaba un tesoro dentro de él, porque era un vaso de barro. Y dice la palabra que hasta pensaron que ya estaba muerto. Y dice la escritura que lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que ya había muerto. Pero, hermanas, ¿cuántas dan gloria a Dios por mujeres que también son vasos de barro, frágiles, imperfectas, pero que tienen el poder de Dios dentro de ellas? Y dice la escritura, pero rodeándole los discípulos, mujer, rodéate de mujeres que estén llenas del poder de Dios. Mujeres que te levanten, mujeres que te animen, mujeres que no te critiquen por tu pecado, por tu falta, que no señalen tus errores, sino que te den esperanza y te digan, vamos, sí estás cuarteada, pero te vamos a llevar a las manos del alfarero. Rodeándole los discípulos, dice, se levantó. ¡Wow, mis hermanas! ¡Qué ejemplo de un vaso de barro! Esa historia la puedes encontrar en Hechos 14, 19 y 20. Imagínate ese cuadro. Te predicas a Cristo, del apóstol Pablo, predicas a Cristo, pero tú ponte en ese lugar. Te apedrean. ¿Has sido apedreada alguna vez por predicar el evangelio? Hermana, muchas veces hasta en tu propia casa, en tu propia familia. Hermana, muchas veces dentro de la misma congregación vas a ser apedreada. Uy, la santurrona. Ay, se cree que ella es la santa porque tú quieres llevar una vida recta delante del Señor. Predicas a Cristo, te apedrean, pero te vuelves a levantar para volver a hacer lo mismo, así como el apóstol Pablo, sabiendo el precio que vas a pagar. ¿Sabes cómo se le llama eso? Se le llama denuedo. Y de eso se trata, mis hermanas, de dar la vida con tal de que este tesoro no se pierda, que este tesoro no se extinga. ¿Cuántas apelan a la misericordia de Dios? ¿Cuántas apelan a la gracia del Señor? Hermanas, debemos de levantar nuestros ojos al Señor y apelar a la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas dicen amén? El apóstol Pablo tenía como honra, esto es algo para nosotros, hermanos, tomarlo y atesorarlo y vivirlo y practicarlo día a día. El apóstol Pablo tenía como honra cualquier sufrimiento, cualquier padecimiento. ¿Sabes por qué? Por la causa de Cristo. Nosotras debemos de reconocer que a pesar de lo que pasemos en nuestra debilidad, vamos a sufrir daños, debemos de estar conscientes de eso. Es decir, hermanas, siempre vamos a experimentar algún tipo de sufrimiento, pero todo por la causa de Cristo. Debemos aferrarnos al poder que llevamos almacenado aquí, hermanos, lo tenemos almacenado dentro de nosotras. Una vez más, así como el apóstol Pablo lo dijo, para que la excelencia del poder sea de Dios, hermana, acuérdate de eso, y no de nosotras, y no de nosotros. Que brille Jesús, amén, y no nosotros. Que brille Jesús, somos luminares, pero no por nosotros, sino por el tesoro que está dentro de nosotros, que nos fue depositado y que se nos confió, hermanas. Se trata de Él
y no de nosotras. Él es el contenido. Él es lo que vale. Él es lo que vale, hermanas. No el vaso. Es el contenido, es el tesoro. Y con esto voy terminando. Quiero compartirte unas escrituras para que tomemos ese valor, hermanas, para que nos ubiquemos. Ya deja de victimizarte, ya deja de verte como alguien sin valor. Si eres creyente, no deberíamos de tener esa actitud, hermanas. Sí, es verdad que vamos a sufrir y que vamos a tener pruebas y luchas y muchos dolores y muchas aflicciones, hermanas. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero dice que de todas nos va a librar el Señor. ¿Cuántas lo creen? Quiero compartir contigo 1 Corintios 1:27. Y con esto voy terminando, hermanas. Díganme lo que dice la palabra de Dios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Otra vez más vemos que Dios nos escogió. Juan 15:16 dice, no me escogiste tú a mí, yo te escogí. 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Dios te escogió, hermana. Estabas en los pensamientos del Señor. Yo meditando en mi conversión, sin saberlo, vine a Cristo a través de una tragedia, a través de la muerte de un hermano. Pero los ojos del Señor ya estaban sobre mí y sobre mi familia. O sea, mis hermanos, mis padres, pero también, ¿sabes qué? Sobre mis hijos y los hijos de mis hijos. Y es lo mismo contigo, hermano. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Tú que te sientes poca cosa? Te vendría bien leer esta escritura y repasarla y saborearla y disfrutarla porque es la palabra de Dios. De nuevo, fe y humildad son características del contenido que portamos como vasos de barro, hermanas. No descuidemos este tesoro que nos fue encomendado y que Dios tuvo a bien depositar en cada una de nosotras. ¿Sabes para qué? Para que la excelencia del poder de Dios, no la excelencia de nosotros, de mis dones, de mis talentos, de mis capacidades, no. Para que la excelencia del poder de Dios, del poder de la palabra, sea de Él, del Señor y no de nosotras. No a nosotras sea la gloria, sino a Él, amén. No a nosotros, Dios, sino a ti sea la gloria. Mira, 2 Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia, hermana. ¿Piensas que no puedes más? Bástate en la gracia de Dios. Mira, una versión más actual dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Levántate, mujer. La gracia del Señor es todo lo que necesitas. Porque dice la Escritura, mi poder, hablando Dios, actúa mejor en tu debilidad. Tú te estás quejando de esa debilidad y Dios la quiere usar. Fíjate, Dios la quiere usar para demostrar su gran poder. Ya no cuestiones a Dios. Mejor recibe su gracia y levántate en el nombre del Señor. Hemos sido llamadas a ser testigos de este gran tesoro, de esta palabra poderosa. El significado de testigo es mártir. ¿Sabes qué es eso? Morir por este tesoro, por este evangelio, por Cristo mismo. Y con esto, y con esto, y con esto tengo una pregunta, hermanos. No sé si quedé bien ahí. Y yo te hago una pregunta, y me refiero a ti, mujer. Vaso de barro, ¿estás dispuesta a ser quebrada o triturada por la causa de Cristo? Es una respuesta bastante fuerte, hermana. A lo cual muchas veces decimos, amén. Pero en el momento de la prueba, nos damos cuenta que no estábamos preparadas para eso. Vaso de barro, porque somos vasos de barro. ¿Estás dispuesta
a ser quebrada, triturada por la causa de Cristo? Si tu respuesta es sí, déjame recordarte una bella promesa y con esto termino y oramos. Apúntala, mi hermano, porque sé que la vas a necesitar de tiempo en tiempo y sé que te va a fortalecer inmensamente. Va a ser como una vitamina a tu espíritu, como una dosis de suero en tu caminar cristiano. Y voy a leer, con esto termino, Mateo 5, 11 y 12. Y dice así: bienaventurados, bienaventurada mujer. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Feliz, dichosa, digna de envidia. Qué paradoja, ¿verdad? Atribulada, digna de envidia. Bienaventurados sois cuando por mi causa, y eso subráyalo, hermano, vituperada por la causa de Cristo, no por tu causa, por tus errores, por chismear, por vituperar a alguien más, no, que tú seas el vituperado y no que tú vituperes. Bienaventurados cuando por mi causa, el tesoro es la causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 12. Gozaos y alegraos. Te digo, de tiempo en tiempo vas a necesitar echar mano de esta porción. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurada hermana, gózate en esta tribulación, gózate en este problema, gózate en esta circunstancia, gózate en esta angustia, gózate en este apuro, gózate, pero no te desesperes, gózate mientras eres perseguido. Cuando hablen toda clase de mal con mentiras acerca de ti, gózate, alégrate, hermana, porque sabes que no estás desamparada. Tu fe en acción. Sabes que te pueden derribar porque sí, somos carne, somos vasos de barro. Nos va a doler y nos va a doler mucho. Te van a derribar, pero ¿sabes qué? No te van a destruir. Porque nuestra esperanza está en el Señor, porque el poder de Cristo mora en nosotros, reposa en nosotros. Y eso es lo que tiene que salir en el momento de la tribulación, en el momento de la angustia, de la persecución, del apuro. Que sea Cristo resplandeciendo a través de nuestras vidas, hermana. Es verdad, vamos a sufrir, es cierto, vamos a sufrir persecución, dolor, angustia, pero de todo eso nos va a librar el Señor, hermanas. Bienaventurada, feliz, dichosa, gózate, alégrate, hermana, porque tu galardón es grande en los cielos. ¿Sabes qué? Vale la pena servir a Cristo. ¿Cuántas dicen amén? Vale la pena sufrir por la causa del evangelio y vale la pena llevar ese tesoro dentro de nosotros, en donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos. Vale la pena, porque siempre va a valer la pena vivir para Cristo. Amén, mis hermanas. Vamos a orar. Te invito a que inclines tu rostro y yo apelo a la ayuda del Espíritu Santo, mi hermana. Apelo al auxilio del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor, dice su palabra. A él correrá el justo y levantado será. No sé la condición en la que te encuentres, mi hermana. No sé si ya perdiste la ilusión de servir a Dios. No sé si has sido vituperada, han hablado toda clase de mentiras acerca de ti y te has sentido desanimada, te has sentido decepcionada de la iglesia. Siempre tratamos de buscar algún culpable, pero esta noche yo oro para que el Señor, con este mismo poder, te levante, hermana. Te levante. Señor, gracias por mis hermanas de Casa de Oración Houston. Gracias por aquellos que nos están viendo, hombres y mujeres, todos somos vasos de barro, Señor. Nos ponemos en tus manos esta noche, Señor, y te decimos gracias por habernos considerado. Señor, apelamos a tu ayuda, a tu auxilio.
Te pedimos, ven, Señor, a nuestro rescate, ven a nuestro auxilio, ven a nuestro encuentro, Señor, y ayúdanos, sálvanos y ayúdanos para que sigamos fortalecidas en ti, para llevar este tesoro, para llevar este evangelio, llevar esta palabra, estas buenas nuevas de salvación. Un día alguien nos compartió esta buena noticia. Somos producto de este tesoro, Señor. Usa nuestras vidas imperfectas, usa las vidas de mis hermanas de Casa de Oración Houston. Señor, sé que aquí hay mucho fruto, hay fruto abundante, Señor, pero puede que haya alguna, Señor, que se está desanimando, alguna que se siente menos, que siente que no tiene valor. Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que esta noche tú vengas con tu espíritu y traigas la convicción, que persuadas este corazón y que le muestres y le dejes ver lo mucho que la amas, que la has escogido, que tus ojos han estado puestos sobre ella todo este tiempo, a pesar de tus errores, hermana, a pesar de tus fallas. Los ojos del Señor están sobre ti y te quiere sanar, te quiere restaurar. Acuérdate, eres barro en sus manos. Y una de las características es que es moldeable, es que puede darte forma. El Señor te quiere transformar. Dios mío, muchas gracias. Muchas gracias por tu poder, Señor, por el poder de tu palabra que fluye a través de nosotros. Queremos ser usadas, Señor, como vasos de barro, pero queremos ser usadas con este poder de la palabra de Dios. Muchas gracias por este tiempo hermoso. Muchas gracias por tu palabra, Señor, que nos conforta, que nos restaura, que nos levanta, que nos anima. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu obra poderosa en cada una de nosotras. Y gracias por este ministerio de Casa de Oración Houston, Señor. Sigue usando a los pastores David y Mireya. Síguelos usando con poder, con denuedo, Señor. Quizás van a haber momentos en los que se van a sentir frágiles, en los que quizás han sido quebrantados, quizás alguien les dio ya un puntapié. Dios mío, recuérdales, Señor. Recuérdales que tienen un valor, que es el valor de tu evangelio. Úsalos, Señor, para la gloria de tu nombre. Síguelos usando. Sígueles dando más de ti, Señor. Discipulando, haciendo, Señor, más discípulos, más vasijas de barro, llenas de tu poder, Señor. Muchas gracias, Dios. Descansamos en ti, Señor, y te damos muchas gracias. Y bendecimos tu nombre en esta noche, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Pastora Monse, por la palabra, por la oración también, por supuesto. Y bueno, pues estamos seguros de que la palabra va a caer en buena tierra y que nuestros hermanos, hermanas que escucharon, pues van a dar fruto y se van a dejar moldear por este precioso alfarero que tiene pensamientos de bien para nosotros. Muchas gracias por permanecer con nosotros, por aceptar la invitación. Les mandamos saludos a todos nuestros hermanos por allá por Tulsa y a los que nos están viendo o nos vayan a ver después. Dios les bendiga. Un gran abrazo al pastor Alex y a toda la familia por allá. Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Igualmente, saludos a todos. Bendiciones. Gracias. Muy buenas noches a todos. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima de este servicio online. Bendiciones. Buenas noches.